El silencio del Ártico no es real. Eso fue lo primero que aprendí cuando llegué a la estación de investigación Polaris 17. Al principio crees que no hay sonido, que el viento es lo único que existe. Pero cuando te quedas suficiente tiempo, cuando el frío deja de doler y se convierte en costumbre, empiezas a escuchar algo más, algo que no debería estar ahí. Éramos 6 investigadores, glaciólogos, climatólogos, gente acostumbrada al aislamiento. La misión era simple: estudiar una anomalía térmica detectada bajo una plataforma de hielo antiguo, una zona que, según los registros, llevaba miles de años sin cambios. El problema era que el hielo estaba vibrando, no moviéndose, vibrando, como si algo muy profundo estuviera emitiendo un pulso constante. La primera noche escuché el sonido. No venía de afuera, venía de abajo. Un murmullo grave, casi imperceptible, como un coro lejano cantando bajo toneladas de hielo. Pensé que era mi imaginación. El frío juega trucos con el cerebro. Eso dicen. Pero al día siguiente encontré a Eric sentado en la sala de monitoreo, pálido, con los ojos enrojecidos. ¿También lo escuchaste?, me preguntó sin mirarme. No respondí. No hizo falta. Los sensores confirmaron algo imposible. Una frecuencia regular, rítmica, subglacial. No era tectónica, no era agua, no era gas. Era demasiado constante, como un latido. A partir del tercer día, el sonido cambió. Ya no era solo un murmullo. Empezó a modularse. Subía y bajaba, como si respondiera a nuestra presencia. Cuando perforamos el hielo para bajar una sonda, el sonido se intensificó. Las paredes de la estación vibraron levemente. Uno de los técnicos empezó a sangrar por la nariz. Esa noche soñé que el hielo respiraba. Soñé que estaba acostado, incapaz de moverme, mientras el suelo se elevaba y descendía lentamente, como un pecho gigantesco inhalando. Escuché voces, no palabras, sino intenciones. Hambre, espera, paciencia infinita. Me desperté gritando. No fui el único. Sara dejó de hablar al quinto día. Simplemente se quedó mirando la escotilla del túnel de perforación, sonriendo levemente, como si escuchara algo hermoso. Cuando intentamos sacarla de ahí, se resistió con una fuerza que no parecía humana. Repetía una frase una y otra vez, en susurros. Nos ha escuchado. Por fin nos ha escuchado. El aislamiento empezó a rompernos. Las horas se desdibujaron. El sonido ya no solo se oía con los oídos. Lo sentíamos dentro del cráneo, vibrando detrás de los ojos. Algunos decían que el ritmo coincidía con el corazón humano. Otros juraban que cambiaba cuando pensábamos en irnos. El sexto día, Eric desapareció. No hubo huellas. No hubo señales de lucha, solo su grabadora, abandonada cerca del túnel. La escuchamos juntos. Al principio solo había respiración agitada, luego el sonido subglacial, más fuerte que nunca, y al final su voz, quebrada, llena de una calma aterradora. No está dormido, está esperando que lo miremos. Esa misma noche, el hielo se agrietó. No fue una ruptura violenta. Fue lenta, deliberada, como si algo desde abajo estuviera empujando con cuidado. Los sensores enloquecieron. Las lecturas de temperatura subieron de forma imposible. El túnel se iluminó con una luz tenue, azulada, que no provenía de ninguna fuente conocida. Y entonces lo entendí. No estábamos estudiando el hielo, éramos la señal. Durante miles de años, aquello había estado allí abajo, atrapado, consciente, escuchando el mundo sin poder interactuar con él. El deshielo no lo despertó. Lo que lo despertó fue nuestra atención, nuestra observación, nuestra curiosidad. Cada mirada era un golpe en su prisión. Sara caminó hacia el túnel sin que nadie pudiera detenerla. Se quitó los guantes, el abrigo, la protección térmica. Sonreía. El sonido alcanzó un tono insoportable.
Cuando cruzó el umbral, la luz la envolvió y desapareció. El hielo se cerró detrás de ella como una boca satisfecha. Los tres que quedábamos corrimos. No por el frío, por el miedo primitivo de haber sido notados por algo que no entiende el tiempo como nosotros. Pedimos evacuación inmediata. Nadie respondió. Las comunicaciones estaban muertas. Antes de que el helicóptero llegara, el sonido cesó. Un silencio absoluto. Ahora estoy de vuelta en casa. La misión fue clasificada. Dijeron que fue un error técnico, un fenómeno natural. Pero por las noches, cuando todo está en silencio, siento una vibración leve bajo mis pies. No importa dónde esté, como un eco distante, viajando a través de la tierra. Sé que no nos siguió físicamente. No lo necesita, porque ahora sabe que lo escuchamos. Y sabe que el hielo no es su única prisión. En la Antártida no existen los puntos de referencia. Todo es blanco, plano, infinito. Por eso, cuando la tormenta nos obligó a desviarnos y el radar detectó una estructura que no figuraba en ningún registro, supimos que algo estaba mal, aunque ninguno quiso decirlo en voz alta. Éramos parte de una misión logística entre bases científicas, 3 personas, un vehículo oruga y provisiones para 10 días. La ventisca apareció sin aviso. El cielo desapareció. El mundo se volvió ruido. En medio de ese caos, el radar marcó una anomalía sólida a menos de 2 kilómetros. Refugio, pensamos. Suerte, supervivencia. La base emergió del blanco como un recuerdo enterrado. Estructuras metálicas, antenas oxidadas, una cúpula central cubierta de hielo. No había banderas, no había señales de actividad, pero las luces estaban encendidas. Entramos. El interior estaba cálido, demasiado cálido. Los pasillos olían a metal viejo y a algo orgánico, como ropa húmeda guardada durante años. Encontramos tazas de café con restos secos, cuadernos abiertos, camas deshechas. Todo parecía abandonado, pero no antiguo, como si la gente se hubiera ido hace minutos, no décadas. El problema era que esa base no existía. No en ningún archivo, no en ningún mapa. Y lo sabíamos porque las bases antárticas no se pierden. Las puertas se cerraron solas. Las luces parpadearon y escuchamos un sonido grave recorriendo las paredes, como un zumbido profundo que no venía de ningún lugar concreto. No era mecánico, era rítmico, lento, familiar, como una respiración gigantesca. Intentamos comunicarnos por radio. Solo obtuvimos estática y voces, murmullos superpuestos, susurrando en idiomas que ninguno reconocía. Uno de ellos decía mi nombre, claramente, repetidamente. Exploramos la base buscando la sala de control. En una pared encontramos fotografías clavadas con alfileres oxidados. Eran retratos de personas, investigadores, todos con los ojos tachados. En una esquina, una foto reciente. Nosotros 3, tomada desde un ángulo imposible, justo al entrar. Quise irme, de inmediato. Pero el acceso exterior estaba bloqueado por hielo sólido, no acumulado, crecido desde adentro hacia afuera, como si la base estuviera siendo sellada. Esa noche no dormimos. El sonido se hizo más fuerte. Las paredes vibraban suavemente. A veces juraría que el edificio entero se desplazaba unos centímetros, como acomodándose. A medianoche, el generador se apagó y las luces siguieron encendidas. Entonces comenzaron las imitaciones. Escuché la voz de mi madre, llamándome desde un pasillo vacío. Mi compañero escuchó a su hijo llorar. La tercera integrante empezó a responder a algo que solo ella podía oír. Caminó hacia una de las habitaciones selladas, sonriendo, con lágrimas congelándose en su rostro. Dicen que siempre estuvieron aquí,
susurró, que solo fingían no existir. La habitación se abrió sola. Lo que había dentro no era una persona, ni un cuerpo, ni algo que pueda describirse con precisión. Solo sé que ocupaba demasiado espacio para un lugar tan pequeño y que nos observaba sin ojos. Corrimos. El sonido alcanzó su punto máximo. Las paredes se deformaban levemente, como si fueran blandas. La base ya no era una estructura, era un organismo. Y nosotros, intrusos, logramos escapar cuando una explosión interna fracturó parte del hielo exterior. Corrimos sin mirar atrás. El vehículo funcionó por pura suerte. Cuando la tormenta cesó, la base había desaparecido. No colapsada, no enterrada, simplemente ausente. Los informes oficiales dicen que sufrimos desorientación por hipotermia, alucinaciones, estrés extremo. Pero aún tengo la foto. Aparece una base que no existe, 3 personas entrando y una cuarta silueta esperándonos en la puerta. En la Antártida, el exterior no es un lugar, es una sentencia. Nadie sale sin razón, nadie camina solo y, sobre todo, nadie camina de noche. Por eso supimos que algo estaba terriblemente mal cuando lo vimos por primera vez. La base Helios era pequeña, 8 personas, un complejo subterráneo y meses de aislamiento absoluto. El invierno antártico nos había sepultado en oscuridad permanente. Afuera la temperatura rondaba los -60 grados Celsius. Nada vivo podía sobrevivir más de minutos. Eso lo sabíamos. Eso nos daba seguridad. Hasta que apareció el hombre. La cámara exterior lo captó a las 3:17 de la mañana. Una figura humana caminando lentamente, a unos 100 metros de la base. No corría, no parecía perdido. Caminaba con calma, como si el frío no existiera. No llevaba traje térmico, no llevaba protección, solo ropa oscura y ninguna prisa. Pensamos que era una falla, un reflejo, nieve arrastrada por el viento. Pero volvió a aparecer la noche siguiente, y la siguiente, siempre a la misma hora, siempre caminando en círculos alrededor de la base, fuera del alcance de los focos. Nunca se acercaba demasiado, nunca se iba. El sonido comenzó después, un golpeteo suave, irregular, proveniente de las paredes externas. No como alguien llamando, sino como alguien probando, explorando, buscando un punto débil. El hombre nunca aparecía en las cámaras mientras escuchábamos el sonido, pero sabíamos que era él. De algún modo, lo sabíamos. La paranoia se instaló rápido. Nadie dormía bien. Algunos juraban escuchar pasos sobre el hielo, demasiado cerca. Otros decían ver una silueta quieta, observando desde la distancia, incluso cuando las cámaras no mostraban nada. El cuarto día, uno de nosotros reconoció al hombre. «Es idéntico a Marcus», dijo alguien en voz baja. Marcus había muerto 6 meses antes, durante una expedición previa, congelado, perdido en una tormenta. Nunca se recuperó el cuerpo. Compararon las imágenes, la postura, la forma de caminar, la altura. Era él, o algo que había aprendido a imitarlo con demasiada precisión. Esa noche, el hombre se detuvo frente a la entrada principal, por primera vez. No golpeó, no intentó entrar, simplemente se quedó allí, inmóvil, durante horas. Las cámaras mostraban su rostro parcialmente cubierto por sombras, pero lo suficiente para ver su boca. Sonreía, una sonrisa débil, forzada, como alguien que no recordaba bien cómo se hacía. Entonces comenzó a hablar por la radio. «Hace frío», dijo con la voz exacta de Marcus. «¿Por qué no me dejan entrar?» Nadie respondió. «Ustedes salieron antes», continuó. «Yo solo sigo caminando». Las luces parpadearon. El sistema falló por segundos interminables.
Cuando volvió la energía, el hombre ya no estaba afuera. Estaba adentro. No sabemos cómo entró. No hubo alarmas. No hubo puertas abiertas. Simplemente apareció en el pasillo principal, empapado de escarcha, con la piel pálida y agrietada como hielo antiguo. Sus ojos estaban abiertos, pero no se movían. Nos miraba a todos al mismo tiempo. «No soy el primero», dijo. «Solo soy el que volvió». Uno de nosotros gritó. Otro intentó correr. El hombre inclinó la cabeza, confundido, como si no entendiera la reacción. «Allá afuera hay muchos», añadió. «Caminan para no pensar. Caminan para no recordar quiénes eran». El frío inundó la base en segundos. Las paredes se cubrieron de escarcha desde adentro. El hombre dio un paso hacia nosotros y desapareció. La base sobrevivió. Nosotros no. Desde ese día, cada uno empezó a soñar lo mismo. Caminar en la oscuridad eterna, sintiendo el frío, pero sin poder detenerse. Algunos dejaron de comer. Otros se sentaban horas mirando las cámaras exteriores, esperando verse a sí mismos caminando allá afuera. Yo fui el último en irme. Salí una noche, sin traje, sin radio, sin miedo, porque entendí la verdad. La Antártida no mata a las personas, las reemplaza. La base Erebus II fue diseñada para resistir cualquier cosa. Frío extremo, aislamiento prolongado, fallos estructurales. Todo estaba calculado. Todo, excepto el efecto que el encierro tiene sobre la mente humana cuando el exterior deja de existir. Yo era el encargado del mantenimiento interno. Pasaba más tiempo en los niveles inferiores que nadie. Conductos, salas técnicas, túneles de servicio. Por eso fui el primero en notar que algo estaba mal con el cuarto 17. En los planos, el cuarto 17 era un espacio de almacenamiento común, pequeño, cuadrado, sin ventanas, nada especial. Pero cuando entré por primera vez, sentí una incomodidad inmediata, una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso ahí dentro. Las paredes parecían incorrectas, no torcidas, no curvas, simplemente difíciles de enfocar. No tenía esquinas. Miraras donde miraras, la habitación parecía suavizarse, como si las uniones entre paredes, techo y suelo se negaran a existir. El cerebro intentaba completar la forma, pero fallaba. Salí rápido, atribuyéndolo al cansancio. Esa noche soñé con el cuarto. Soñé que caminaba dentro durante horas, sin llegar nunca a una pared real. El espacio se estiraba, se comprimía, respiraba. Me desperté con la sensación de haber estado observado desde todos los ángulos a la vez. Al tercer día, alguien más lo mencionó. ¿El cuarto 17 siempre fue así?, preguntó una de las científicas, evitando mirarme directamente. No respondió nadie. Empezamos a evitarlo, pero la base tiene la costumbre de obligarte a pasar por los mismos lugares. Cada vez que alguien entraba salía distinto, más callado, más lento, como si una parte de su atención se hubiera quedado adentro. El sonido comenzó después. Un susurro constante, apenas audible, que no venía de ningún punto específico. No palabras, no voces. Era más bien una intención, un pensamiento incompleto que rozaba la mente. Cuanto más tiempo pasabas cerca del cuarto 17, más claro se volvía. «Quédate». Una noche, el sistema marcó una anomalía térmica en ese sector. Fui enviado a revisar. Solo, cuando abrí la puerta, el cuarto era más grande. No físicamente, conceptualmente. Como si ahora hubiera espacio para algo más. Entré. El tiempo dejó de comportarse de manera normal. No sé cuánto estuve ahí dentro. Minutos, horas. Sentí que caminaba sin avanzar. Las paredes se alejaban cuando intentaba tocarlas.
El susurro se convirtió en pensamientos que no eran míos, recuerdos que no reconocía, imágenes de personas que nunca conocí, todas atrapadas en habitaciones similares. Entonces lo entendí. El cuarto 17 no era un espacio, era un lugar donde la geometría fallaba porque había sido usada demasiadas veces. Cada base, cada instalación en el hielo, necesitaba un sitio así, un contenedor, algo que absorbiera lo que no podía salir, el estrés, el miedo, las partes de la mente que el aislamiento rompe, personas. Vi siluetas en las paredes, marcadas como sombras antiguas. No gritaban, no se movían, solo estaban integradas, como si el cuarto las hubiera digerido lentamente. Sentí que el espacio se cerraba sobre mí, no con violencia, sino con paciencia, como si hubiera esperado exactamente a alguien como yo, alguien que entendiera cómo funcionaban las cosas, alguien que no se resistiera demasiado. No sé cómo salí. Me encontraron horas después, sentado frente a la puerta abierta, repitiendo una y otra vez que el cuarto estaba lleno, que ya no cabía nadie más. Sellaron el sector. Dijeron que fue un episodio psicótico, pero desde entonces la base se siente más ligera, más silenciosa, como si algo hubiera sido satisfecho. El cuarto 17 sigue ahí. Lo sé porque a veces cuando paso cerca, siento que el espacio a mi alrededor se suaviza y escucho el susurro, ahora más débil, más distante. No te vayas. Sé que algún día volveré a entrar, porque el hielo no solo encierra cuerpos, encierra habitaciones que necesitan ser ocupadas. El hielo no es inerte. Eso fue lo último que comprendí, demasiado tarde. Mi trabajo consistía en analizar núcleos de hielo profundo en una estación antártica secundaria. Cilindros perfectos extraídos de capas que no habían visto la luz en cientos de miles de años. Cada estrato era un archivo: erupciones volcánicas, cambios climáticos, extinciones. El pasado atrapado en transparencia sólida. Al menos eso creíamos. El núcleo 241 no debería existir. Apareció durante una perforación rutinaria, a una profundidad que no coincidía con ninguna proyección geológica. Era más oscuro que los demás, con vetas irregulares, casi orgánicas. Cuando lo colocamos bajo la luz, juraría que algo dentro se movió. Nadie más lo vio, o nadie quiso admitirlo. La primera anomalía fue el sonido. Cuando el laboratorio quedaba en silencio absoluto, el núcleo emitía un crujido suave, rítmico, como si el hielo se acomodara lentamente. No era derretimiento. La temperatura era estable, era reacción. Como si el hielo supiera que lo observábamos. Esa noche soñé con recuerdos que no eran míos. Vi hombres con ropa antigua caminar sobre un paisaje blanco infinito. Algunos caían, otros seguían avanzando sin mirar atrás. Sentí el frío entrando en los pulmones, el dolor transformándose en una calma pesada. Desperté con la certeza de haber vivido otra muerte. Los sueños continuaron, cada vez más claros, cada vez más largos. Empecé a reconocer patrones. Las personas que veía habían estado allí antes. Expediciones fallidas, bases abandonadas, gente que nadie encontró jamás. No desaparecieron, se quedaron en el hielo. Comencé a revisar registros antiguos, informes clasificados, notas incompletas. Descubrí menciones aisladas a hielo activo, a memoria térmica anómala, a la teoría descartada de que ciertas estructuras cristalinas podían conservar impulsos neurológicos en condiciones extremas, pensamientos congelados, conciencia detenida. El núcleo 241 no era solo hielo, era un archivo de personas. Cuando lo comprendí, ya era demasiado tarde para fingir normalidad.
empecé a sentir lapsos de tiempo perdidos, momentos en los que me quedaba inmóvil, con la mano apoyada en el cilindro, sin recordar cuánto había pasado. Mis compañeros me observaban con cautela. Decían que hablaba solo, que murmuraba nombres que no estaban en ningún registro. Una noche el núcleo se agrietó. No explotó, no se rompió, se abrió. Desde dentro emergió un frío distinto, más profundo, imposible, y con él una sensación abrumadora de presencia múltiple. No una entidad, miles, superpuestas, apretadas, esperando. Las voces no hablaban, recordaban el momento exacto en que aceptaron dejar de luchar, y querían compartirlo. Intenté huir, pero el laboratorio parecía más largo, más estrecho. Las paredes crujían suavemente, como si también recordaran. El hielo comenzaba a formarse desde el interior, sellando salidas, cubriendo superficies con una capa translúcida, en la que empezaron a aparecer formas humanas, como fósiles recientes. Comprendí la verdad final entonces. El hielo no mata, preserva. Cada persona que muere aquí no se pierde. Se añade, se integra a una conciencia lenta, paciente, que crece con cada invierno. El hielo recuerda porque necesita recordar, porque si olvidara, estaría solo. Cuando me encontraron, horas después, estaba quieto junto al núcleo abierto, no congelado, no muerto, solo inmóvil, con una expresión de paz absoluta. Dijeron que sufrí un colapso nervioso, que el núcleo fue destruido. Mintieron, porque ahora, cuando cierro los ojos, puedo sentirlos a todos. No como voces, como compañía, como una certeza sólida y eterna. El frío ya no duele, nunca vuelve a doler. Y algún día, cuando el hielo cubra todo otra vez, cuando el mundo se apague en silencio blanco, nadie estará realmente solo, porque el hielo recuerda y siempre está esperando a que alguien más se quede.